un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Clau y estoy muy feliz de tenerte en otro episodio de este podcast desde una isla desierta. Hoy tengo conmigo a una persona que de verdad yo ya desde hace mucho tiempo yo se le estaba pidiendo al universo. Dije, yo quiero grabar con una psicóloga vegana. Entonces, pues bueno, ya después me enteré que ella era psicóloga y pues te la quiero presentar. Ella es psicóloga. Es vegana desde hace un año y además es activista antiespecista. Ella es Karen Solórzano. ¿Cómo estás, Karen? Hola. Muy bien. Un poquito nerviosa, pero bien. Qué bueno, todo va a salir perfecto. La verdad es que ese tema de la salud mental en personas veganas creo que es algo, ahora sí como dicen, el elefante en la habitación, o sea, algo tan importante que muchas veces la gente no habla sobre eso en general, ¿no? Sí. En general de la salud mental creo que es un tema nuevo, ¿o cómo lo ves tú? No sé si sea un tema nuevo como tal, pero más bien es un tema del que ahora nos estamos atreviendo a hablar, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que para todos es importante la salud mental y estamos intentando normalizar, ¿no? Los temas de salud mental, entender que no siempre estamos bien, sí. No siempre estamos al 100%, que tenemos recaídas, que tenemos crisis, etcétera. Entonces creo que ahorita pues estamos en una buena etapa, ¿no? De poder estar abiertos a hablar de este tema. Sí, totalmente. O sea, yo sí creo que no sé si en las generaciones pasadas qué pasaba. No se hablaba, ¿no? Sí, no se hablaba y se normalizaba mucho el estar mal, ¿no? O bueno, no estar mal, pero... O siempre tienes que estar bien, ajá, ¿no? O sí. Aparentar que todo está bien, aunque sí, no sea cierto. Exacto. Aunque emocionalmente estés destrozado, pero por fuera tienes que aparentar que todo bien, ¿no? Sí, tienes que seguir con tu vida, ¿no? Con la rutina, con tu trabajo, sí. Y la verdad es muy desgastante. Pero igual primero vámonos a qué es la salud mental, o sea, ¿cuál es esa definición? Pues no hay una definición como tal, o sea, establecida, pero la salud mental es este equilibrio emocional, social y psicológico, ¿va? Okay. Entonces quiere decir que esto se ve reflejado en lo que sentimos, lo que pensamos y lo que actuamos, ¿sí? Un nivel de bienestar en todas las áreas de nuestra vida, como la laboral, la pareja, de manera independiente, la escuela. No sé, en todas las áreas de nuestra vida debe haber, o lo ideal pues, es que haya un equilibrio y que este equilibrio nos permita tener una buena adaptación social, contribuir a la sociedad, tener buenos pues hábitos. En general es esa parte, ¿no? De poder contribuir a una sociedad, porque cuando estamos en una situación vulnerable emocionalmente o tenemos dificultades emocionales, pues esto va a repercutir, ¿no? En mi forma de cómo actúo, cómo pienso, lo que hago, cómo me involucro con los demás, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante que que en una sociedad existan personas saludables emocionalmente. Sí, y oye, entonces en este momento en el que deja de estar en equilibrio uh-huh. Ciertas partes de tu vida es cuando se empieza a romper esta salud mental. Sí, o sea, bueno, también hay que entender que existen trastornos mentales y que hay una diferencia aquí entre un trastorno mental y simplemente una situación de inestabilidad, ¿no? Entonces, el hecho de que carezcas de un trastorno mental no es sinónimo de que tengas salud mental. O sea, puede haber muchos factores aislados que nos están causando un problema y no precisamente tiene que ser un trastorno, ¿no? Digo, ya cuando hablamos de un trastorno, pues sí habrá que ir con un especialista, habrá que diagnosticarlo, habrá que hacer un diagnóstico diferencial, habrá que hacer más allá, ¿no? Pero la salud mental se puede ver reflejada en una o más áreas sin necesidad de llegar a ser un trastorno. Oye, ¿en qué momento se rompe esta salud mental? O sea, ¿en qué momento pasa que ya no es tanta? ¿Qué es lo contrario a salud mental? O sea, ¿te refieres a estos factores o estos indicadores, ¿no? Que me pueden alarmar de cierta manera. Sí. Hay indicadores que nos pueden decir que hay una situación que atender, ¿no? Por ejemplo, tener dificultades o tener problemas
en más de una de estas áreas que te comentaba, ¿no? O sea, la familia, la escuela, la pareja, mi vida sexual, por ejemplo, mi entorno social, mis hijos, si es que estoy casado, no sé. Cuando tenemos como una dificultad o problemas en varias de estas áreas, pues quiere decir que hay un indicador, ¿no? O sea, de que algo está saliendo mal. Por ejemplo, puede ser situaciones de como mucha irritabilidad, altibajos emocionales, como este sentimiento de desesperanza o de no encontrarle como un sentido a la vida, o diferentes situaciones que a mí me van a hacer cuestionarme, ¿no? Si en realidad estoy disfrutando o no lo que estoy haciendo. Entonces, no siempre esto es sinónimo de que, por ejemplo, hay una depresión o un trastorno específico, pero sí quiere decir que hay algo que me está diciendo, pues atiéndete, ¿no? Revísate, o sea, acude con un especialista, ¿no? Entonces, todas estas situaciones de problemas en diferentes áreas, a mí me van a decir, hay algo aquí, ¿no? Okay. O sea, no es lo mismo que tú tengas, por ejemplo, problemas con tu pareja, pero todas las demás áreas de tu vida estén bien, ¿no? Cuando tú ya tienes problemas con tu pareja y en tu trabajo y en casa y contigo misma y estás alejante de amigos porque resulta que te peleaste con todos. Entonces creo que ahí hay muchos indicadores que me dicen pues que algo está pasando. Okay. Oye, ¿y si puede pasar, por ejemplo, que tienes problemas en tu trabajo y te desequilibras, entonces eso también lo llevas a tu casa y de pronto todo se desequilibra? Sí, claro, o sea, al final somos seres humanos pues complejos, ¿no? Y nos desenvolvemos en diferentes ambientes, diferentes personas, entonces puede haber un detonante, ¿no? Y a lo mejor el detonante es mi trabajo. O sea, mi carga laboral es muy pesada, no tengo descansos reparadores, el nivel de estrés es altísimo, no sé, tengo situaciones como poco reconocimiento en el trabajo, etcétera. Entonces, ese puede ser un detonador, ¿no? Y a partir de eso, pues se van como si se fuera contaminando, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Pero sí, claro, puede surgir a partir de un área de la vida, un evento, una situación en particular, a veces hasta la salud física, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que, no sé, fue diagnosticada con diabetes y es joven y no se lo esperaba y entonces empieza a ver pues estas dificultades, ¿no? O estos problemas emocionales o a sentirme que pues ya no voy a servir para nada o no voy a vivir lo suficiente, no voy a tener una calidad de vida, etcétera, ¿no? Claro. Oye, ¿tú piensas que hay como factores que de por sí ya están instalados en la sociedad como que hace que eso se haga más grande? O sea, por ejemplo, lo que mencionas de que a alguien le diagnostican diabetes y luego ya la gente piensa pues que ya no voy a servir, ya no voy a tener calidad de vida, etcétera. O sea, pienso o me hace sentir que eso viene relacionado con lo que nos han dicho que tenemos que ser, ¿no? Que tenemos que funcionar. Sí, claro, y es lo que hablamos al inicio, ¿no? De estas tabús de la salud mental y que antes no se hablaban y que ahora estamos en una generación que es bastante abierto con sus emociones, es bastante expresivo y que a veces se pueden poner a llorar frente a una cámara, ¿no? Y que estamos normalizando este tipo de conductas emocionales, ¿no? Y que anteriormente pues no se hablaban, era como de no llores, no es para tanto. La cultura en general, pues mexicana y quizá en el mundo, ¿no? Es como esto de tienes que hacerte la fuerte o aunque las cosas estén mal, tú tienes que estar íntegra, ¿no? Y se me hace muy curioso porque creo que es un debate como muy general, ¿no? De las nuevas generaciones llamarles como esta generación de cristal, ¿no? De comillas. Y que se quejan de todo o que nada les parece, pero al final es esta alzar la voz por aquellas situaciones que habían sido silenciadas y que ahora las exijo, ¿no? O sea, exijo respeto, exijo igualdad, exijo pues mi libertad de expresión, exijo tantas cosas y creo que, o sea, yo no le veo nada de malo, ¿no? Creo que al final esta generación nos está haciendo abrir los ojos ante estos problemas o ese elefante en la habitación que dices que nadie habla y que eso se crea como una bola de nieve, ¿no? Que al final más gente va sintiéndose con la libertad de hablar de lo que le pasa. Sí, ¿no? Y es que la verdad el no hablar también ha tenido pues las consecuencias, ¿no? Y que muchas veces ahora las vemos, o sea, puede ir desde enfermedades físicas,
enfermedades emocionales, de verdad. O sea, yo he visto, por ejemplo, me parece muy increíble pues que los jóvenes de ahora de verdad no se queden callados y que se exijan, por ejemplo, o al menos yo, por ejemplo, que soy, pues yo soy trabajadora, ¿no? O sea, yo soy empleada, entonces las personas jóvenes cada vez estamos exigiendo más salud mental en nuestros trabajos. Sí, claro. O sea, sí, me hace muy importante. Y tener condiciones laborales dignas, ¿no? También en este aspecto, porque antes era como, pues aguántate, ¿no? O sea, tu jefe te trata muy mal y te exige y te hace trabajar horas extras y no te paga, etcétera, pues aguántate, ¿no? Entonces, ahora creo que, pues como lo dices, estamos alzando la voz ante esas situaciones que son injustas y que al final van mermando nuestra salud mental. Sí, completamente. O sea, yo estoy muy a favor de todo eso. Y aterrizando un poquito el tema, por ejemplo, en las personas veganas, ¿no? Porque yo personalmente siento, y como vegana activista, en ocasiones es muy drenante hacer activismo y enfrentarte a situaciones que ves, por ejemplo, de los animales, ¿no? Porque igual poniendo el contexto, o sea, una persona vegana es aquella que no es indiferente ante estas situaciones que a veces son muy horribles. Sí. Y qué importante es pues mantener esta salud mental, aunque a veces es muy difícil, ¿no? Sí, fíjate que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo buscaba información sobre salud mental en veganos y siempre aparecen información sobre salud física, ¿no? Y toda esta información de... Cómo ser saludable. Y así. Sí, claro. O de los veganos, no sé qué, y les falta esto y se mueren por aquello, bla, bla, ¿no? Pero nunca hablamos de, pues, de la salud mental, ¿no? Y creo que también en los grupos de activismo que de pronto coincidimos, se habla muy poco, ¿no? Yo he coincidido con algunas personas y sí, pues me han compartido, ¿no? Que, por ejemplo, cuando van a las vigilias, pues es desgastante, cuando sienten que no están haciendo nada, a pesar de que pues somos activistas e intentamos pues hacer esto, aquello y buscar maneras de informar a las personas, de involucrarnos, etcétera. Y hay de pronto este sentimiento de desesperanza, ¿no? Y al final este sentimiento puede ir escalando si no tomamos los cuidados necesarios, ¿no? Hay un término muy utilizado en profesionales de la salud que es la fatiga por compasión, que se ha visto que personas profesionales que se dedican a la salud, psicólogos, médicos, enfermeros, paramédicos, hasta bomberos, toda esta línea han mostrado síntomas de fatiga, ¿no? O sea, de esto, desesperanza, miedo, culpa, sintomatología a veces física, ¿no? Como somatizar algunas situaciones emocionales como constantes dolores de cabeza, insomnio, etcétera, por exponerse constantemente a situaciones o ser este agente de apoyo para las personas que sufren algún tipo de violencia, abuso, enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de los veganos, pues aunque no todos los veganos son profesionales de la salud, estamos expuestos también a estas situaciones de presenciar situaciones de violencia contra animales, situaciones de abandono, de muerte, de injusticias, de abuso, etcétera, y que hay, bueno, por ejemplo, yo no estoy tan involucrada directamente en estos temas, pero hay personas que sí, ¿no? O sea, que tienen un refugio, por ejemplo, o que se dedican a rescatar animales, o que son veterinarios y son veganos también, ¿no? Entonces, estas personas han mostrado pues esta sintomatología muy similar, ¿no? De estar expuesto a cuidar de otro ser, ¿no? Sí. Y va generando un desgaste emocional y físico importante, ¿no? Sí. Entonces, por eso creo que es importante, como lo decías tú, tomarnos pues estas pausitas, ¿no? De vez en cuando, no del veganismo como tal, sino de las acciones que de pronto tenemos y conocer nuestros límites o nuestro estado emocional de ese momento, ¿no? De saber si voy a poder lidiar con esa situación, si no lo voy a hacer o mejor me tomo una pausa y retrocedo un pasito atrás y vuelvo mañana, ¿no? Y a lo mejor ya mañana estoy mejor.
¿no? Sí, porque bien mencionas algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las vigilias. Quieres estar como contacto directo con los animales que están a punto de entrar al matadero. Eso es algo muy fuerte, ¿no? O que si haces rescate directo de meterte a granjas, o que si haces acción directa, creo que es muy, muy fuerte. Pero luego también llega a pasar, y a mí me ha pasado, por ejemplo, que luego ves un perro en la calle, ¿no? Y que está cerca de una avenida que pueden pasar coches. Y entonces tú como persona, o sea, vegana o empática, quieres ayudar a ese animal, y luego eso a mí a veces me genera estrés, ¿no? O sea, como que a mí personalmente, y hablo muy de mí, no sé si a otra persona también le pase, yo ya siento un compromiso con cualquier ser que puedo ayudar. Entonces, si yo veo, por ejemplo, hace poco que un pajarito llegó a mi casa por mi gata, entonces yo lo ayudo, y para mí no es una opción dejarlo allá afuera a su suerte, ¿no? O sea, yo ya voy a ver más por su seguridad o por prevalecer su vida, por lo menos un poco más, ¿no? Al menos en lo que esté en mis manos. O sí, o sea, si veo un perro así como hambriento, pues yo ya no voy a ser indiferente a eso. Entonces, a veces, la verdad sí es como muy desgastante hacerlo, más en una sociedad que de verdad a veces dices, es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, porque la gente no se preocupa por otra ser aparte de ellos mismos, ¿no? Al menos eso yo pienso. Entonces, a veces, aunque no hago rescate directo en granjas, o a lo mejor no he ido a ninguna vigilia, me pasan este tipo de cosas, y si es una desregulación, o si ya viste a lo mejor un perrito que lo atropellaron y ya no pudiste hacer nada, o sea, es algo bien fuerte, pues. Sí, o sea, yo he conocido, o sea, en el grupo, personas que, por ejemplo, que en las vigilias dicen, terminé mal, ¿no? O terminé llorando, o terminé sintiéndome, no sé, o culpable, o por no haber hecho algo, o alguna situación como esa, ¿no? Entonces, creo que también hay mucho juicio, ¿no? Hacia las personas, pues, que hacemos activismo de este tipo, de juzgar ay, qué exagerados, ¿no? O sea, es un pájaro, o ay, es un puerquito, ¿no? Y al final estamos tan involucrados en esto, tan empapados, porque creo que de todos los que conozco no hay vegano que no busque información y no se empape de todo esto y de lo que pueda hacer un poquito más allá. Entonces siempre estamos expuestos, ¿no? A situaciones de violencia, o presenciar situaciones de violencia, porque eso es lo que viven los animales, ¿no? Y hay personas que son más sensibles que otras, ¿no? O sea, eso no lo podemos negar, y hay personas que, claro que el haber perdido a su perrito de 13 años le va a doler en el alma, y para otro va a ser como, ay, no pasa nada, ¿no? O por ejemplo eso, ¿no? Vi a alguien en la carretera, no pude hacer nada, y eso me causa bastante conflicto conmigo misma, porque pues soy vegana, ¿no? Y no pude hacer nada, ¿no? Entonces, es válido, completamente válido el sentirnos de esta manera, y habla de esta gran capacidad de empatía que tenemos las personas, no solo los veganos, sino todos, ¿no? Pero cuando esta situación ya está afectando áreas de mi vida, cuando esta situación está haciéndome pues sentir en estados emocionales complicados, ¿no? O sea, mucha tristeza, mucho enojo, rabia, no sé, a lo mejor hasta indiferencia, ¿no? O sea, podemos estar involucrados en esto, y a lo mejor de tanto exponernos llega un punto que ya no causa nada, ¿no? Entonces ahí pues sí habrá que buscar ayuda, ¿no? Y habrá que buscar a un especialista, habrá que buscar espacios donde yo pueda hablar de lo que estoy sintiendo y qué está pasando, ¿no? Porque suena como cliché, ¿no? Pero al final necesitamos estar bien nosotros para poder ayudar a los demás. O sea, sí. no podemos pensar que podemos con todo. Bueno, sí podemos, pero la realidad no es esa, y necesitamos estar bien tanto física y emocionalmente para poder ayudar a otros seres, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuál sería como señal de alerta en estos casos? Como para decir, creo que o necesito un descanso o necesito ayuda, porque de verdad ya cualquier situación a lo mejor ya me está llevando al límite, ¿no? O siento que ya estoy muy cansada, no sé, ¿cuáles serían? Okay. En este término que te digo que utilizan algunas personas, habla como de diferentes puntos a tomar en cuenta cuando ya nos sentimos bastante, pues,
O sea, que esta situación está siendo bastante pesada o complicada de sobrellevar, ¿no? Por ejemplo, estos sentimientos de desesperanza que te decía, ¿no? Y que puede pasar en general, ¿no? O sea, cualquier persona que esté involucrada en los cuidados hacia otros, el decir, es que lo que estoy haciendo pues no está siendo de ayuda, ¿no? No estoy haciendo lo suficiente. Lo que yo hago no tiene un impacto importante, ¿no? Y entonces estas creencias empiezan a desmotivarme, a decir, pues, ¿para qué soy vegano? Si al final de cuentas la mayor cantidad de población sigue comiendo y consumiendo animales. Y empieza a haber como estas ideas de no sirve para nada lo que hago, ¿no? Pero al final de cuentas necesitamos volver a retomar el por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y que el hecho de que ya hayamos tomado esta decisión de no utilizarlos como parte de nuestro consumo, de nuestra recreación, etcétera, pues ya es un granito de arena bastante importante, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que no conozco un vegano que en algún momento no haya sentido esto, ¿no? O sea, todos creo que en algún momento hemos sentido como que no sirve de nada, pero necesitamos, por eso, volver a tener o a recurrir a estos espacios seguros de grupos de activismo, de amigos, de compañeros, etcétera, para decir, no pasa nada, o sea, solo es un momento, es pasajero y después vas a volver con todo el activismo, ¿no? Sí. Por ejemplo, si hay temas de ansiedad y estrés como muy prolongados, ¿no? Estar expuesto a situaciones de estrés y ansiedad. También el presenciar violencia, abuso y demás también nos lleva a tener estados de estrés, ¿no? Entonces, el estrés prolongado pues trae muchas consecuencias, tanto emocionales como físicas. Uh-huh. ¿No? Pues sí, el agotamiento físico, que también es una cosa importante, que puede deberse también a que no estoy teniendo ciclos ideales de sueño y vigilia, ¿no? O estoy tan estresado, cansado, pensando en mil cosas que mi sueño no está siendo reparador, ¿no? Entonces también el sueño es un tema muy importante y que también a veces se toma muy a la ligera, pero el descanso, el darle descanso adecuado a nuestro cuerpo y a nuestra cabeza es muy sano, ¿no? Entonces, cuando todas estas situaciones ya se están uniendo y se están agravando, es momento de decir, necesito una pausa, ¿no? Uh-huh. O sea, esto me está agotando mucho y amo hacer esto, pero necesito darme una pausa para poder estabilizarme, y después seguir. Entonces, a veces creo que somos muy exigentes con nosotros mismos, muchas personas, ¿no? Y es como de no me puedo permitir tomarme un descanso de esto, ¿no? O sea, porque voy a sentir culpa o me voy a sentir mal vegano o cosas así, ¿no? Pero pues al final es lo que te decía, ¿no? Somos seres complejos y tenemos muchas cosas que atender en nuestra vida y necesitamos sí o sí tener esas pausas, ¿no? De cualquier situación, ¿no? A veces hasta de los amigos, de la familia, de, no sé, de las fiestas, de lo que sea, pero tomarnos ese momento para volver a estar con nosotros mismos, volver a tener un espacio de reflexión, de introspección, ¿no? Para poder seguir adelante con lo que en realidad queremos. Total, es que de verdad a mí se me hace como bien importante hablar como de estos temas entre personas veganas porque hasta siento que estamos expuestos, también vemos al mundo de manera diferente, sí. Pero luego también si nos vamos, por ejemplo, a las comunidades veganas, a veces llegan a ser un poco, pues también, no quiero decir tóxicas, pero es como muy exigentes, ¿no? O sea, tú te proclamas como vegano en el mundo y de pronto ya tienes que cumplir esta lista gigante de requisitos sí. Que se supone que tenemos que ser los veganos y de verdad es como una presión bien gigante, uh-huh. Porque si a todo eso le sumas, o sea, los ojos con los que tú ya ves el mundo, ¿no? Uh-huh. La empatía que estás desarrollando, porque creo que también eso se va desarrollando cada vez uh-huh. más. Las otras personas veganas que a lo mejor no están haciendo activismo de la misma manera que tú y se empiezan como ahí de que es que tú no lo haces bien y es que uh-huh. no debes decir esas cosas o es que tú no eres tan buen vegano. Entonces empiezan como a poner sobre ti todas estas exigencias y luego si te vas a la sociedad en general, es que los veganos no tienes proteína, es que esto, lo otro, de verdad se siente como tan pesado que a veces dices, ay,
o sea, ¿qué hago? O sea, pues mejor no soy vegano, ¿no? Como para quitarme ese peso de encima, esa exigencia gigante. Y pues obviamente tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar la sociedad, pero en el inter tú a lo mejor ya te estresaste de más porque me acuerdo, a mí me pasaba hace mucho, hace poco fui consciente de que ya no me pasa, pero de verdad yo todos los días me preguntaba si estaba consumiendo suficiente proteína, o sea, si mi dieta tenía la proteína suficiente, o sea, y era una carga mental que estaba cargando. Y no sé si a las demás personas les pase, pero es que es algo que las otras personas no cargan, ¿sabes? Entonces sí está muy, muy heavy, pues. Sí, y no solo eso, ¿no? O sea, digo, porque también a mí me ha pasado y es como de, hoy sí comí, hoy sí consumí proteína, hoy sí me tomé la B12. Sí. Esto que hice está bien, o sea, es adecuado, ¿no? Sí. Y entonces se vuelve como un constante estar cuestionándonos todo, ¿no? Pero fíjate que ahorita que tomabas lo de esta comunidad de veganos, creo que sí, ¿no? A veces es un poquito triste saber que entre veganos hay esta distinción, ¿no? De lo que está bien, lo que está mal, y que al final haya como este juicio entre nosotros mismos, cuando el fin último no somos nosotros, ¿no? Sino el resto de especies, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que el exponernos tanto a los juicios de otros veganos como a los juicios del resto de personas es bastante difícil lidiar con esto. Y me ha pasado mucho que chicos o sea, otros veganos me preguntan, ¿no? O sea, ¿tú qué haces cuando, no sé, te revuelven tu comida con algo de origen animal, ¿no? Y te terminas peleando con tu mamá, tu hermano, tu papá, todo el mundo, ¿no? O ¿qué haces cuando en la reunión familiar, pues ya se burlaron de ti o te criticaron, ¿no? Y estos temas, pues creo que ningún vegano nos salvamos, pero es difícil lidiar con ellos a veces. Yo he conocido personas que cuando se hicieron veganas tuvieron que lidiar con muchos temas de rechazo o de cuestionamiento por parte de sus familiares, ¿no? O todo esta burla o el ¡ay, qué exagerado! O te vas a morir o de qué vas a vivir, etcétera. Y nunca hubo estas palabras de comprensión, ¿no? O de aceptación o de decir respeto tu decisión aunque no la comparta y te apoyo, ¿no? Afortunadamente a mí no me tocó esa parte, ¿no? O sea, creo que yo tuve un recibimiento muy bonito de mi familia, de mi mamá y demás, pero las personas que no, o sea, todavía le sumas a esto, ¿no? Sí. Que ya ni siquiera tu casa es un lugar seguro, porque en tu casa no te van a tomar en cuenta para comer, por ejemplo, porque aquí se prepara esto y punto, ¿no? O vas a llegar a la reunión familiar y va a haber una crítica. Entonces, los espacios que anteriormente o que idealmente deberían ser seguros, ahora ni siquiera eso lo es, ¿no? Entonces, imagínate lidiar con bueno, lo sabes, obviamente, lidiar con esa situación en todos los lugares a donde voy, pues claro que es pesado, ¿no? Y es muy cansado. Y muchas veces, pues terminamos rompiendo relaciones, pues que no queríamos terminar, o teniendo conflictos con personas importantes de nuestra vida, porque no han podido respetar esta situación, ¿no? Y pues la verdad es que, pues no, o sea, yo no me quiero alejar de mi mamá, ¿no? De mi familia, de mis abuelos, pero si cada vez que vas a una reunión, pues hay comentarios despectivos, hirientes, críticas, etcétera, pues va a haber un momento que por tu propio bienestar y salud vas a terminar alejándote, ¿no? O vas a tener que poner límites, ¿no? Sí. De alguna u otra manera. Sí, o sea, y ponle tú, o sea, son las críticas, los comentarios, y además hay un animal muerto en medio de la mesa, ¿no? O sea, de verdad lidiar es una con gestión, eso, sí, ¿no? Una gestión muy, muy grande. Sí. Que con el tiempo a lo mejor te va llenando. Entonces, creo que es algo que pasa y también podemos hablar de las cosas que podemos hacer ante eso, ¿no? O sea, no solo es hacernos bolita esperando el fin del mundo, sino qué cosas podemos hacer como
por lo menos para llevar el día a día, tanto de una persona que solo existe y es vegana, hasta de una persona que hace activismo directo y demás, ¿no? Y ese es otro tema, ¿no? O sea, no todos los veganos hacemos activismo. Sí. Entonces, a lo mejor el no hacer activismo te da un poco más de tranquilidad, o no sé cómo decirlo, o te aísla un poquito de esta información, pero la verdad es que nosotros que estamos del lado del activismo creo que lo prefiero, ¿no? O sea, y creo que también estoy en el momento adecuado para hacerlo porque emocionalmente en algún momento no lo estuve y probablemente no lo hubiera hecho, ¿no? O sea, por eso es que ahora llegó y ahora lo hago, ¿no? O sea, aunque llegó en el momento adecuado. Pero, pues sí, como dices, no se trata solo de hacernos bolita y ya me rendí y dejo de hacer lo que quiero, lo que pienso, lo que es congruente con mi convicción, ¿no? Entonces, pues, ¿qué? Pues busco ayuda, ¿no? O sea, yo creo que lo principal y que a mí me ayudó muchísimo fue buscar espacios en los que pudiera compartir con otras personas veganas, ¿no? Y decir... el día de hoy, no sé, lloré porque me pasó esta situación y sentirme acompañado y no criticado, ¿no? Y decir, sí, lo entiendo porque a mí también me pasó, ¿no? En alguna ocasión. Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo y creo que es una parte muy positiva de hacer activismo porque te encuentras a un montón de gente que piensan como tú, que hacen lo que tú haces, que luchan por lo que tú luchas, que tienen el mismo objetivo. Entonces, ese sentirte acompañado, pues nos ayuda a sobrellevar todas estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos reuniones o los picnics o esto, para mí es como ese apapachito mensual, ¿no? De otros veganos y que esas cositas que me voy guardando de situaciones que suceden, te las vas, pues sí, guardando porque el resto de las personas no las entiende, pero cuando llegas con ellos lo puedes hablar con libertad y sentirte como entendida, o sea, completamente entendida, ¿no? Sí. Porque las demás personas como, ok, ¿no? Okay. O sea, tu psicólogo que no es vegano, ¿verdad? Sí. Pero sí. Sí, fíjate, ese es otro tema tremendo porque, digo, seguimos pensando en el veganismo como, pues, esta dieta, ¿no? Y gusto. Estilo de vida y demás. Sí. Y justamente... pues yo, con mi psicólogo, cuando tomé esta decisión de hacer esta transición, yo llegué llorando y le dije, es que no puedo quedarme sin hacer nada cuando me acabo de dar cuenta de algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces me causó mucho conflicto, o sea, el darme cuenta o el abrir los ojos hacia algo y decir, pues ya, pero no hago nada, ¿no? Entonces tengo que hacer algo, ¿no? Pero hasta tomar la decisión puede ser un proceso difícil, ¿no? Como hasta yo lo comparaba con pasar por un duelo, ¿no? O sea, porque al final tienes que borrar todos esos esquemas o esas ideas especistas con las que has vivido durante toda tu vida. Tienes que cambiar o modificar muchas áreas de tu vida, ¿no? O sea, creo que la más impactante, creo yo, es la alimentación, pero no solo es eso, ¿no? O sea, hay muchas áreas de tu vida que se ven afectadas y que yo decía, ay, ¿cómo le voy a hacer, no? Pero ya no hay vuelta atrás. Claro. O sea, ya lo vi, ya no me puedo quedar de brazos cruzados, ¿no? Entonces también para mí fue un proceso como de duelo, de trabajarlo con mi psicólogo y que él me ayudara, ¿no? Y que al final no lo entendía y me decía, a ver, explícame, ¿no? Porque no sé de qué me estás hablando. Pero al final fue muy abierto a escucharme, muy profesional de no involucrar sus propias ideas o creencias y respetar la decisión que yo había tomado, ¿no? Entonces, a mí eso me ayudó un montón, ¿no? O sea, el poder tener a alguien que me guiara en ese aspecto o que simplemente me escuchara, ¿no? Sí. Porque creo que si lo hubiera hecho con una amiga o no sé, hasta hubiera sido rarísimo, ¿no? Así como, pues tú lo decidiste, o sea, ¿por qué estás llorando si tú lo decidiste, no? Pero al final, pues sí, no sé a ti cómo te pasó, pero sí es una situación que analizamos o a lo menos yo la analicé bastante
y la decisión fue bastante consciente y con objetivos claros, ¿no? Que no eran hacia mí, sino hacia otros seres que necesitaban un poquito de esto, ¿no? Sí. O sea, de más gente que se involucre. Qué chido, pues, que a pesar de que tu psicólogo no es vegano, o sea, sí pudo dar esa validación, porque muchas personas buscan justamente un psicólogo vegano, porque muchos temas de los que lidiamos las personas veganas tienen que ver con el veganismo y con el mundo que no te entiende, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces sí buscas un psicólogo vegano para que entienda completamente. En mi caso, mi psicóloga no es vegana, uh-huh. pero realmente las cosas que hemos llegado a hablar de veganismo son muy pocas, son más como las del activismo, uh-huh. o sea, que yo hago y con los comentarios con los que me enfrento y cosas así. Sí. Entonces, sí me ha sabido también dar como herramientas que justamente pues van de la mano, ¿no? Pero sí es como un tema también que muchos psicólogos no son así, o sea, a lo mejor uh-huh. hay psicólogos que indirectamente no entienden, o uh-huh. sea, no entienden de pronto de qué les estás hablando. O si les dices veganismo, piensan como de, esta alimentación saludable, ¿no? Qué chido, cosas así. Entonces, creo que también está bueno que si a lo mejor tu psicólogo no te está comprendiendo o sientes que no, uh-huh. pues también poder buscar por otro lado, claro, ¿no? Sí, no nos casemos con una persona, ¿no? Sí. Cuando hablas como de, o sea, de esta visión que otras personas tienen, que también pasa con médicos, nutriólogos, etcétera, de seguir viendo el veganismo solamente como una dieta, ¿no? Algo que impacta nuestra alimentación, cuando no es así, ¿no? Creo que sí es el área más visible sí. y que más algunas personas nos puede causar cierto conflicto, ¿no? Porque la alimentación es un tema pues bastante complejo, ¿no? Tanto así que hay nutriólogos, ¿no? Que sí. dedican toda su vida a esto. Pero cuando hay un tema, por ejemplo, de un TCA, un trastorno de la alimentación o de la conducta alimentaria, este tema o el hecho de tomar una decisión de volverte vegano puede ser también un tema importante, ¿no? A trabajar. En mi caso, o sea, nunca he sido diagnosticada con un TCA, pero creo que tuve también que trabajar con mi relación con la comida cuando tomé esta decisión, ¿no? Y para mí este proceso de transicionar o dejar todos los alimentos de origen animal fue un poco lento. O sea, sí decidí de un día a otro, por ejemplo, dejar de comer carne, pero los derivados fue un proceso lento, ¿no? Uh-huh. Porque yo sabía que si lo hacía de un día a otro, lo cortaba de tajo, o sea, iba a ser fuerte emocionalmente para mí, ¿no? O sea, pues al final la alimentación tiene un papel importante, súper importante, ¿no? Digo, ¿a quién no le gusta comer? Sí. Y no es como que algo tan sencillo, o sea, no solo comemos para nutrirnos, ¿no? O sea, comemos por placer, comemos para socializar, comemos en muchos o por muchos factores, ¿no? Entonces, cuando hay un TCA, cuando hay este tipo de cosas, yo creo que también es importante poder hablarlo con claridad y poder pedir ayuda, ¿no? Y justamente el otro día veía como una información de este tipo, ¿no? Que decía que había como estudios que relacionaban los TCA con las personas veganas, ¿no? Y al final era como, bueno, las conclusiones decían no, simplemente parece ser que hay personas que tienen un TCA o hay antecedentes importantes o hay conductas ahí importantes que terminan haciéndose veganos, entre comillas, uh-huh. o llevando una alimentación basada en plantas para disfrazar este TCA, ¿no? Mm. Y es bien curioso, pues, porque quienes no tienen un TCA o quienes no viven esta situación de una dificultad o un problema de su relación con la comida, lo vemos como, es más, ni siquiera lo vemos, ¿no? Pero sí lo hay. No sé si supiste hace unos días de una chica que murió y que era vegana, ¿no? Y las noticias o el título amarillista es como de mujer vegana muere por desnutrición, ¿no? Uh-huh. Cuando la situación no es, o sea, no es sinónimo, ¿no? O sea, el ser vegano no es sinónimo de me voy a morir de hambre o estoy desnutrida o X, ¿no? O sea, los veganos también podemos tener TCA. Sí, podemos tener conductas de este tipo. Entonces, yo creo que
aquí también lo tocamos muy poco, pero es un tema también de salud mental, porque los trastornos de la conducta alimentaria tienen un origen psicológico y emocional, que obviamente se ve reflejado en la alimentación, pero que pues el origen es ese, ¿no? Entonces necesitamos trabajar estas cuestiones emocionales para poder sanar nuestra relación con la comida. Claro. Sí. Hace poco, fíjate que yo justo con esta relación de la comida estaba pensando, alguien mencionó que las personas que eran veganas en el pasado quizás habían tenido algún tipo de TCA o algún tipo de problema con la comida, ¿no? Uh-huh. Y esa era como la frase que yo vi, y eso me hizo cuestionarme a mí cómo es nuestra relación con la comida desde que crecemos. O sea, hay muchos niños que no quieren comer animales y que les obligan a comer animales. Entonces siento que eso hace una desconexión de lo que realmente estamos comiendo para como mentirle a nuestra mente de lo que realmente es, ¿no? O sea, porque si todo el tiempo estuviéramos conscientes de que estamos comiendo el cuerpo de un animal y de dónde viene ese animal, pues a lo mejor ni siquiera no lo comemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, para evitar este disgusto en el momento de la comida, pues simplemente lo evadimos y desconectamos completamente de lo que estamos comiendo. Y hablo desde mi experiencia, yo desde que como basado en plantas, como de la manera más consciente, o sea, de verdad, yo cada bocado lo mastico, lo disfruto y sé de dónde viene, o sea, sé que lo que me esté comiendo, que sea soya, verduras, berenjena, no sé, seitán, lo que sea, sé de dónde viene, sé lo que le puse y sé el sabor que tiene. Sin embargo, cuando yo comía animales no tenía esa conexión tan profunda que ahorita tengo con la comida. Y ni siquiera lo cuestionabas, ¿no? No. Muchas veces lo ignoraba, o sea, simplemente me enfocaba en el sabor, pero no pensaba más allá, porque si pensaba más allá, empieza como un pensamiento de incomodidad. Entonces simplemente dije, o sea, creo que crecimos en general la sociedad desconectados de la comida. Sí. Que en el momento que conectamos, pues pueden haber quizás repercusiones, pero creo que en general la sociedad está muy desconectada de lo que come, y es por eso que come animales, pues, porque de verdad, yo sí recuerdo cuando consumí animales, jamás así decía de que, ¡ay, qué rico músculo, me encanta! O sea, jamás decía eso. Y cuando ahora como basado en plantas, de verdad es que cada bocado que como lo disfruto muchísimo y como muy, muy conscientemente de lo que estoy comiendo, pues. Sí, fíjate que a mí también me pasó algo similar. O sea, creo que también en mi proceso de hacer esta conexión más bien conmigo y la alimentación, el comer basado en plantas le ayudó mucho más a este proceso, ¿no? Y cuando voy con mi nutrióloga, entiendo que hay, o sea, el origen, lo que me aporta, lo que me perjudica, etcétera, y entonces empiezas a elegir de manera más consciente el alimento que te vas a echar a la boca, ¿no? O sea, desde esto me va a nutrir o solo me va a quitar el hambre, ¿no? Más allá de que nosotros decidimos no comer ningún derivado animal ni ninguna parte de un animal, creo que ya hacemos más conciencia. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Porque ya lo eliminas de tu dieta y no hay pierde, ¿no? O sea, sabes que no hay nada de eso. Pero también comienzas a escalar un poquito de generar platos más saludables, balanceados, y que no siempre es así, ¿no? O sea, también a veces comemos comida que no nutre tanto y comida rápida o etcétera. Pero creo que sí nos ayuda con esta conexión y creo que pues sí, o sea, siempre los comparo y me pongo a analizar todas las personas que conozco y sí hay como esta característica muy peculiar, ¿no? Sí. De hacer esta conexión. Sí, porque la nutrición emocional pues también existe y de verdad, o sea, yo no digo que las personas veganas ya estamos exentas de un TCA, porque igual yo también puedo platicar un poquito de mi experiencia hace algunos meses. Comencé a tener pensamientos que los identifiqué en un momento porque dije, esto ya no me está haciendo bien, ¿no? O sea, estaba yo con una dieta restrictiva de esas como que para bajar de peso, entonces llegó un momento en el que yo empecé a contar calorías de todo lo que comía, ¿no? O sea, yo ya sabía que la tortilla tenía como 80, 100 calorías, entonces yo al día tenía que comer tanto, entonces, ¿sabes? O sea, en el ejercicio, 30 minutos caminando quemaba 100 calorías, o sea, todo lo tenía súper contabilizado. Y llegó un momento en el que yo ya no comía mis alimentos que me gustaban porque ya no eran parte de mi conteo de calorías, ¿no?
Y algo que se me hizo súper alarmante, dije, ok, esto ya no está bien, fue cuando estaba comiendo unas chips jalapeño que hace poco, hace un no sé cuánto, volvieron a ser aptas para vegans. Esas chips a mí me encantan y desde hace mucho tiempo yo las consumo, ¿no? Bueno, las dejé de consumir cuando no eran aptas, pero luego ya volvieron a hacerlo. Y me acuerdo que me estaba comiendo yo una papita y de verdad estaba pensando que eso que me estaba comiendo, las calorías que tenía y no lo estaba disfrutando. Entonces dije, ok, o sea, esto de verdad ya no está bien. Y yo tuve que ir con una nutrióloga, ella se llama Sinaí Morelos, y ella tiene como un enfoque, si tú lo pides así, pues de alimentación consciente, ¿no? Tenía un curso en ese momento. Y de verdad que me ayudó muchísimo, pues, porque de hecho, pues, ni siquiera sé si llegué a desarrollar, como dices, un TCA, pero sí estaba teniendo pensamientos que me hacían sentir culpable al momento de comer, ¿no? Entonces dije, no, o sea, yo no quiero comer así, yo no quiero vivir como toda mi vida viendo cuántas calorías tengo en mi plato y si estoy desarrollando algo o no. Entonces sí me ayudó bastante como ir con una nutrióloga que no es pesocentrista, ¿no? O sea, de hecho sí me preguntó como de, ¿quieres que te pese? Y yo de que puede, o sea, de verdad dije, puede ser, ¿no? O sea, como que estaba bien acostumbrada a que siempre la nutrióloga te pesaba, te medía y todo y no te preguntaba, ¿no? Entonces, como que me desapegué de eso, de cuánto peso, de cuánto mido y empecé a comer. Por un lado, o sea, cosas que se me antojan, está bien loco eso como de la alimentación consciente, porque muchas personas dicen como de, ay, pues es que si a mí se me antojan 12 donas, pues me voy a comer 12 donas. Y dices, ok, o sea, al inicio a lo mejor sí te comes las 12 donas, pero va a llegar un punto en el que tu cuerpo se va a ir balanceando. Y eso es algo que ella me dijo como, cuando empiezas a comer conscientemente, tu cuerpo ahorita viene de un estado de restricción. O sea, durante mucho tiempo no le has dado todo lo que le gusta. Entonces, si le dices que ya va a poder comer lo que quiera, a lo mejor sí se va y a lo mejor va a ser una semana en la que solo comes hamburguesas, hot dogs o cosas así que a lo mejor, entre comillas, no son tan saludables para nutricionalmente, pero es que te están alimentando emocionalmente, ¿no? Entonces ya después de esa etapa, porque a mí esa etapa me duró un montón de que comer como cosas así como bien crunchy así, me duró bastantes semanas, ¿no? Pero ya después llegó un momento en el que dije, ay no, sí se me antoja una ensalada, o sea, de verdad quiero lechuga, quiero pepino. Y tu cuerpo lo pide, ¿no? Sí, y ahorita de verdad puedo estar como más en paz de que por lo menos en mi casa a mí se me antojan muchas cosas como muy saludables, ¿no? Y cuando salgo, pues ahora sí que ni siquiera me fijo en lo que estoy comiendo en cuanto a calorías, ¿no? O sea, eso de verdad las calorías se me borraron de la mente y creo que eso es algo sano, pues, o sea, digo, no, las personas veganas no están exentas de los TCA, sí es importante mantenerte como al pendiente de lo que estás pensando y sobre todo, si estás yendo con una nutricionista, pues ir con una nutricionista que se esté acoplando a lo que tú estás buscando, ¿no? Porque a lo mejor en su momento, bueno, no sé, ya después si me hizo daño o no. Durante mucho tiempo ya estuve en ese régimen restrictivo y en el principio no me causaba nada, o sea, yo de lunes a viernes comía la dieta que me daba la Nutri y fines de semana pues comía lo que sea y no me causaba ningún pensamiento. De verdad no sé en qué momento empecé yo a sentir como que ya ni los fines de semana podía consumir como alimento, ¿sabes? Creo que fue cuando empecé a ir con esa Nutri, bajé de peso y ya después por cosas de situaciones de salud mental volví a subir de peso, entonces me desregulé. Y como que mi cuerpo decía, no, o sea, no puedo volver a subir de peso y tengo que volver a bajar. Y entonces ahí fue como el punto. Y sí, o sea, de verdad, no fue solo la alimentación, fue la desregulación emocional que yo tenía. Mi cuerpo, de hecho, entró en un estado de supervivencia, o sea, de pronto yo ya no pensaba que comía, simplemente comía. Y cuando salí de eso, cuando volví a estar consciente de lo que volví a comer, me di cuenta que ya había subido de peso y que ahora tenía que bajarlo, ¿no? Mi mente me decía eso, tienes que bajarlo. Y ahí fue cuando dije no. Fue cuando fui con la Nutri, que no es pesocentrista, que de verdad yo recomiendo si es lo que estás buscando. Y eso fue lo que me ayudó. Y actualmente, de verdad, o sea, sí fue algo que se trabajó, pero yo ya puedo, no sé, o sea, comerme una hamburguesa y sin si el quiero... remordimiento, ¿no? Sí, si se me antoja 2 días seguidos, porque a lo mejor así pasa, pues... Sí, la verdad es que yo agradezco mucho esta nueva generación de nutriólogos
que se preocupan por la salud mental de sus pacientes y que no solamente la salud física, ¿no? O la alimentación, porque al final de cuentas la salud es integral, o sea, y no podemos descartar la salud mental del resto, ¿no? O sea, no hay salud sin salud mental, tal cual, ¿no? Entonces, si tú llevas una vida con mucha restricción, con conductas compensatorias como estas, ¿no? De durante toda la semana como saludable, entre comillas, y el fin de semana me doy permiso de comer todo lo que quiera, o el lunes tengo que hacer 1 hora más de ejercicio en el gimnasio porque el fin de semana me sobrepasé, o tengo que tomar laxantes, o mucha agua, ¿no? O sea, hoy solo tomo agua o hago ayunos, ¿no? Porque tuve como este consumo excesivo, ¿no? Entre comillas, que yo considero y poco saludable, pues son conductas compensatorias, ¿no? Que al final terminan haciéndonos sentir emocionalmente inestables, ¿no? Y es una constante lucha de todos los días estar lidiando con lo que mi cabeza dice que está bien y que está mal, ¿no? Y al final, pues, hay consecuencias físicas, claro que sí, ¿no? O sea, desnutrición o demás, pero, pues puede desarrollar un TCA, pero estas conductas compensatorias son muy, muy normalizadas, ¿no? Y están muy motivadas por, pues, esta sociedad machista y consumista, ¿no? De cómprate X proteína, cómprate X faja, te tienes que ver de tal manera, bla, 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 ¿no? Sí. Entonces, todas estas situaciones pareciera que son como de la vida cotidiana, pero tú misma lo dices, ¿no? O sea, emocionalmente yo ya no estaba bien, ¿no? Y esta situación de la comida termina, creo yo, más afectando a nuestros estados emocionales y es lo que nos hace tomar todas estas decisiones, ¿no? Y que al final es una reacción en cadena, ¿no? Sí, total. Y me parece, no sé, creo que este es un juicio meramente mío, pero creo que muchas personas que dicen haber dejado una dieta basada en plantas o haber sido veganas y ahora ya no lo son, creo que está o puede haber ahí algo relacionado con un tema en la alimentación, ¿no? Creo yo. Sí. Conozco a una persona, un familiar, que dejó de llevar una dieta basada en plantas porque, pues, al final decía, ¿no? O sea, que el hecho de siempre buscar opciones aptas, el no poder comer inmediatamente lo que ella quería, el restringirse o el aislarse de eventos sociales, familiares, etcétera, le estaba causando muchísima ansiedad y era una situación que ya no podía, pues, soportar, ¿no? Y al final, pues, dejó de comer basado en plantas y volvió a consumir animales, ¿no? Creo que también por esta parte hay un juicio muy grande de nosotros los veganos y de la comunidad vegana, y yo creo que todos tenemos puntos de vista en relación a esto, pero yo lo entiendo, o sea, que en algún momento digas ya, ¿no? Basta, ¿no? O sea, si este es mi problema, pues dejo de ser vegana, ¿no? Pero al final de cuentas se dan cuenta que no fue eso, ¿no? Porque aunque dejes de ser vegana, va a haber conductas igual, ¿no? Conductas compensatorias, regímenes alimenticios, preocupación por mi apariencia física, miedo a ganar peso, culpa al comer, ¿no? Entonces, pues no es una situación que se deba al veganismo. Claro. Sí, o sea, es una situación completamente aislada y que no estamos exentos los veganos, pero que sí debemos ser bastante honestos con nosotros mismos para saber si la decisión que estamos tomando o si ya estamos dentro de esto, lo estamos haciendo desde la convicción de lo importante que es el resto de especies o lo estoy haciendo por mí y por una situación alimenticia, ¿no? Claro. O estética. Entonces, es otro tema aparte, la verdad, pero también es muy interesante, ¿no? El poder a lo mejor escuchar a una persona que sea vegana y que sí tenga o haya pasado o esté pasando por un TCA y que pueda, pues, decirnos, ¿no? ¿Qué pasa y cómo lo puedes superar o
Claro, porque también lo que mencionas está bien presente en el tema, por lo menos de los veganos, que cuando nos hacemos veganos, pues nos enfrentamos a este rechazo social, ¿no? Uh-huh. Y de verdad yo también considero que muchas personas que luego si quieren como ser veganos y Uh-huh. no toman y no dan este paso es porque de entrada saben pues que Uh-huh. se van a poner en contra de lo que la mayoría de la sociedad piensa, ¿no? Entonces, sí es, o sea, la salud mental en una persona vegana creo que abarca muchísimas cosas. Pero no sé tú qué recomendación o cuáles serían como las cosas a considerar para las personas veganas y que puedan cuidar su salud mental. Sí, claro. Mira, primero me gustaría mencionar algunas situaciones que pueden ser como situaciones de riesgo, ¿no? Que podemos detectar para prevenir, ¿no? Antes, pues, que esto suceda, ¿no? En este tema, como te decía, de los TCA, pues ya lo dijimos, ¿no? O sea, conductas compensatorias, regímenes alimenticios estrictos, la preocupación por mi apariencia física, ¿no? El subir de peso, etcétera, la culpa por comer y demás. Pero en general, o no hablando de TCA, pues, hay otros puntos a considerar que si nosotros ya sabemos que en nuestra familia existe un antecedente de algún trastorno mental, psiquiátrico, pues habrá que considerarlo, ¿no? O sea, si mi mamá ha pasado por estados de depresión, si mi padre, no sé, consumió drogas, no sé, es un ejemplo, ¿no? Estas situaciones también son importantes a considerar, ¿no? Y que si ya hay un antecedente genético que me hace propenso a tener problemas de salud mental, pues necesito estar pues monitoreando constantemente mi salud mental, ¿no? Y cuidándola, teniendo hábitos que me ayuden a estar estable, a tener ese equilibrio, ¿no? Que decíamos al principio. Pero no solo es eso, o sea, no solo la cuestión genética, digo, y ahí ya no hay para dónde hacernos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el consumo de sustancias, tener como una exposición prolongada al estrés, por ejemplo, en el trabajo, la pareja, o por ejemplo, vivir situaciones de violencia, como por ejemplo en niños, está muy relacionado con síntomas de salud mental la violencia o el trato negligente en la infancia, ¿no? O sea, los niños que tuvieron una infancia llena de violencia, descuido, abuso, todo esto pueden desarrollar con mayor frecuencia un problema de salud mental. Okay. Pues malos hábitos de sueño, ya lo decíamos antes, entonces en esta parte hay que cuidarlo. Es muy fácil, creo yo, e importante tener buenos hábitos de sueño, tener un sueño reparador, no solamente dormir 3 horas y ya, ¿no? Solo se me quita el sueño y ya, ¿no? Sino tener un sueño bastante reparador, ¿no? Y puede ser algún evento traumático que en específico suceda y que no hayamos atendido de manera oportuna o eficiente. O también, por ejemplo, la poca interacción social, ¿no? Cuando comenzamos a aislarnos por alguna situación u otra, también los seres humanos somos sociales por naturaleza, entonces necesitamos de la convivencia con otros seres para poder estar sanos, hablando de salud mental. Y pues ya intentando cuidar todas esas cosas en la salud mental, podemos hacer muchas cosas por cuidarla, pero sí necesitamos conocer pues estos antecedentes, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros cuidamos nuestros hábitos de sueño, nuestra alimentación, mi manera en la que me desenvuelvo o me involucro con otras personas, creo que le estoy pues dando buenas dosis, ¿no? de estabilidad a mi vida, y eso va a lo mejor a ayudar, ¿no? a que la sintomatología no se presente, o a que se retrase, o a que no surjan estas dificultades emocionales tan marcadas, ¿no? Como, por ejemplo, te decía, si yo tengo un familiar que en diferentes generaciones se ha presentado un trastorno en específico y ahora yo a mi edad me encuentro sana, pero estoy sometida a situaciones de estrés bastante
fuertes, estoy pues teniendo hábitos de sueño horribles, no me estoy alimentando bien, no me ejercito, no socializo, etcétera, pues estoy sumando muchas cosas para que si este trastorno o estos síntomas no se han presentado, se presenten, ¿no? Entonces necesitamos, pues eso, tener información también importante de lo que somos y poder ayudarle a que eso no se presente, ¿no? Hay obviamente enfermedades mentales o psiquiátricas que tienen una predisposición más grande, pero tampoco es un hecho que se presenten si en tu mamá la sabían, ¿no? O sea, siempre y cuando haya un cuidado adecuado, ¿no? Okay. Y pues cuando ya hay un cúmulo de información como esta y ya sabemos que hay situaciones alarmantes, ¿no? Por las que no hay estabilidad o me siento preocupado porque no sé si esto está bien o está mal o cómo me estoy sintiendo, bla, 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 pues sí, yo creo que es momento de pedir ayuda de un profesional, ¿no? Ya sea un psicólogo, el psiquiatra, el nutriólogo, etcétera, para poder sobrellevar esta situación. Creo que cada vez menos personas tienen miedo a acudir, ¿no? A la ayuda. Claro que todavía hay, y yo en mi consultorio me encuentro muchas personas como de no quiero que me mediquen, yo no estoy loco, no quiero ir a terapia, bla, bla, bla. Pero cuando las situaciones ya nos rebasan, sí necesitamos pedir ayuda, ¿no? Y no creer que podemos solos con esa situación cuando ya estamos hablando de algo mayor, ¿no? Claro. Y sí, no lo tenemos que llevar solos, o sea, existen muchas redes de apoyo a las que podemos acudir. Creo que también esta idea de que tú tienes que poder solo, o sea, igual hay que irla erradicando, porque muchas veces no podemos solos, y más en ciertos puntos ya que son como muy, muy críticos ya, o sea, sí es importante, digo, lo ideal sería pedir ayuda desde un inicio, ¿no? Desde que tú identificas, pero si estás en un momento ya crítico, o sea, de verdad, creo que sería lo ideal. Sí, y no, o sea, ya hablando un poquito más en específico de los veganos y de las personas que hacemos activismo en diferentes ámbitos, hay cositas que ya habíamos dicho hace rato, pero es pues eso, ¿no? Conocer nuestros límites de aquellas cosas en las que me puedo involucrar y mi salud mental no se va a ver afectada y no pasa nada, y aquellas en las que no, o sea, por ahora no puedo involucrarme y está bien, ¿no? O sea, no por eso soy un mal activista o hago menos, simplemente necesito conocer ese límite personal para poder mantenerme cuerdo. Sí, claro, y aparte hay muchos tipos de activismo que a lo mejor si lo tuyo no es ir a vigilias, pues a lo mejor tú puedes hacer un activismo diferente, ¿no? Sí. Por ejemplo, o sea, tú que estás como ahorita con el Climate Safe, su manera de hacer activismo a mí se me hace como muy sana porque una se hace en grupos y dos son cosas que no rebasan los límites de la mayoría de las personas, ¿no? O sea, de verdad se me hace como un activismo con un objetivo muy claro y además muy llevadero. Entonces se me hace muy bueno como hacer activismo en grupo y demás, ¿no? También está, por ejemplo, Guadalajara Animal Safe, que también tienen otro tipo de actividades que a lo mejor son actividades, por ejemplo, que tienen las vigilias, son un poco más intensas, entre comillas, pero aún así es un acompañamiento y lo hacen en grupo, ¿no? Entonces creo que sí es importante, o sea, si tú quieres hacer activismo y te sientes bien para hacerlo, encontrar el activismo con el que tú te vas a sentir cómoda y que vas a sentir que a la larga te va a hacer pues muy, muy bien a ti, ¿no? Porque de verdad el activismo también tiene un punto en el que es satisfactorio personalmente. Te encuentras a personas que a lo mejor dicen, ay, yo por ti conocí el veganismo, ¿no? O yo no sabía y te vi y qué chido. Entonces creo que sí es como muy satisfactorio por ese lado y encuentra el activismo que haga clic contigo, ¿no? Sí. O sea, sí, en Climate tenemos como un activismo bastante como noble, ¿no? En este sentido, y tratamos de que sea un espacio seguro para todos los que se unen y que a veces hay personas que no son veganas y también se unen a hacer activismo y son bienvenidos, ¿no? Y creo que nunca ha habido como este comentario de me sentí incómodo o demás, al contrario, es un espacio bastante
como seguro, apapachante, sano. ¿no? Sí. O sea, como que siempre es bonito volver a verlos y saber que mes con mes vamos a estar ahí, ¿no? Y cuidándonos unos a otros. Entonces sí, o sea, es un activismo, pues sí, más noble, hablando como del impacto directo, pero al final no deja de ser activismo, ¿no? Entonces, si este es un tipo de activismo con el que tú quieres empezar, es una buena opción, ¿no? O sea, empezar con algo un poquito más ligero y de ahí ir avanzando, ¿no? Y luego te vas con Animal Safe y ya vas sumándole más, ¿no? Y pues sí, o sea, una de las maneras en las que nos podemos cuidar es eso, ¿no? O sea, creando redes de apoyo importantes, que muchas veces nuestra principal red de apoyo es la familia, y cuando somos veganos no siempre es así. Entonces necesitamos buscar una red de apoyo donde yo me sienta seguro y pueda expresarme sin dificultad, ¿no? Creo que hay muchas personas que no se involucran, o sea, veganos que no se involucran con otros veganos, y no sé cómo le hacen porque puede ser muy difícil, ¿no? Sí. Ser la única persona vegana y que nadie más comprenda esta situación en la que estás. Entonces yo sí 100% recomendada tener un grupo de activismo, grupos de amigos, grupos de apoyo, etcétera, donde haya otras personas que compartan esto que tú haces. Total. La otra, pues, sería delegar. O sea, esto mismo que dices tú, ¿no? O sea, este tipo de activismo no lo puedo hacer yo, pero habrá alguien que sí lo haga, ¿no? Y que esté mentalmente fuerte para hacerlo y que bueno, ¿no? Entonces no se trata de abarcar todas las áreas, pero tener en cuenta cuál sí y cuál no. Es como priorizar los temas por los cuales yo decido pelear, ¿no? Elegir tus batallas. Y no solamente creo que esto no se refiere directamente al activismo, sino más bien con quien yo me involucro, ¿no? Porque al principio le hablábamos de todas estas críticas a las que estamos expuestos y es como, de verdad, o sea, de verdad me quiero pelear porque alguien se burló porque me voy a comer una hamburguesa de frijol. O sea, pues búrlate, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, y me llegó a pasar en Navidad, se burlaban de mí porque me iba a comer una hamburguesa de frijoles, y es como de, pues da igual, ¿no? O sea, si te quieres reír y está bien, o sea, no me voy a pelear por esto, ni voy a amargar un día especial en familia por esta situación, ¿no? Y que eso para mí no es importante, pero a lo mejor otra persona, cada que me ve, hace comentarios hirientes hacia mi decisión y son burlas constantes y cada que lo veo me siento intimidada, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí sí, ¿no? Eso sí, elijo decir hasta aquí. Por ejemplo, me acaba de pasar con un familiar que lo tuve que borrar de redes sociales y así porque, pues no, o sea, ya no me estaba generando pues ningún beneficio el leerlo o el interactuar con él. Entonces fue como de, pues adiós, ¿no? O sea, no aportas algo positivo a mí y a lo que yo estoy haciendo. Entonces ese sí, elijo pues hacer todo lo posible para descartarlo de mi vida o ponerle un límite y decir, si no estás de acuerdo con lo que yo hago o si no vas a dirigirte a mí de una manera respetuosa, pues mejor no me hables, ¿no? Claro. Y entonces eso a mí sí me parece como una batalla importante a luchar y la cual sí le voy a destinar energía y tiempo, ¿no? Para decir, yo quiero estar bien. Si te incomoda, si no te parece, pues no me hables, no te acerques, no me busques, ¿no? Pero a veces no es fácil, ¿no? Porque esta persona puede ser una persona muy cercana y entonces cómo te alejas, ¿no? ¿Cómo le dices? Entonces, es un tema delicado cuando tienes que poner límites con familiares, pero siempre hay una manera, no quisiera decir respetuosa, pero bueno, sí, respetuosa o cuidadosa de hacerlo, ¿no? Porque también cuando ponemos límites muy agresivos, pues también hay repercusiones, ¿no? Pero yo confío en que todos podemos poner límites de maneras amigables, amistosas. Sí, qué importante saber pues cuáles son los tuyos y llevarlos a cabo, ¿no? Sí. Porque a lo mejor para otra persona puede ser al revés, o sea, una persona diciéndole cosas puede ser como de que, ay, X, pero si a lo mejor te metes con mi comida, pues a lo mejor ya te respondo, ¿no? O sea, pueden ser diferentes los límites de cada persona. Si para ti en ese momento el tema de la alimentación está siendo algo muy
muy importante y que se metan con eso es como, chin, ¿no? O sea, aquí sí necesito poner un límite. O sea, en el resto de cosas no, pero y te metiste con lo que no te debías de meter. Entonces ahí sí, ¿no? Y ahí sí decido, pues, invertirle energía y tiempo. Claro, sí. Sí. Y pues, no sé, o sea, creo que en general el hecho de poder conocernos, de poder trabajar en nuestro autoconocimiento, en poder trabajar en nuestra propia salud, el poder trabajar y poder delimitar aquello que me hace bien y que no, nos ayuda en general en nuestra vida, ¿no? O sea, no solo en el veganismo, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y creo que necesitamos gente mentalmente estable que haga activismo. ¿Sí? Claro. Porque después hay personas pues bastante agresivas, ¿no? En este tema del activismo y que pues creo que ya estamos bastante repletos de agresividad y o creo yo, ese es un juicio completamente personal, no necesitamos esto, más de esto pues. Sí, entonces, yo agregaría también, sea amable con las personas, sea amable con la comunidad. De verdad, de por sí ser vegano en la sociedad especista no es nada fácil como para seguir poniéndole más trabas y más cosas y agregándole más cosas a la canasta que de por sí ya está súper pesada, ¿no? Sí. Me ha pasado personalmente en todo ese tiempo que he llevado haciendo activismo, he aprendido muchísimas cosas porque el activismo digital es enfrentarte directamente hacia comentarios de personas que muchas veces no se la piensan, ¿sabes? O sea, personas veganas y no veganas. Entonces, de por sí, el existir siendo persona vegana ya tiene un peso y ya es una gestión que tienes que hacer como para encima venir a toparte con los juicios que tú dices, o sea, de verdad, tu persona no seas como esa razón por la que otra persona se sienta mal, ¿no? O sea, de verdad, hay que ser amables con la sociedad y pues compasivos. De verdad no sabemos por lo que está pasando la otra persona, no sabemos, no sé, o sea, creo que de pronto ves que tu creador de contenido vegano de pronto dejó de subir videos, ¿no? Y ni siquiera sabes por qué. Entonces creo que pasa muchas veces eso, o sea, es un ámbito ya de por sí demasiado hostil como para seguir alimentando ese tipo de cosas, sí, claro. Pues. Sí. Pero sí, totalmente, o sea, de verdad muchas gracias por haber estado aquí, por compartirnos esta información que de verdad yo digo que es súper, súper importante. Sí. Porque creo que todos sentimos a veces los estragos, ¿no? De no tener una buena salud mental. Y qué bueno que ya se esté hablando más sobre eso. Sí. Antes de despedirnos, me gustaría que me dieras tu definición de veganismo. Para mí, el veganismo es esta deconstrucción que estamos intentando hacer de nuestras ideas antropocentristas, ¿no? O sea, de creernos los únicos y merecedores en este mundo. También esta parte de poder coexistir con otras especies de maneras pues pacíficas, ¿no? Y amigables. O sea, necesitamos mucho esta compasión por otros seres, ¿no? No solo los humanos. Y yo creo fielmente que cada especie en este mundo tiene derecho a vivir una vida con respeto y en libertad. Entonces, para mí eso es el veganismo, ¿no? Y por eso fue que tomé esta decisión y por eso fue que decidí renunciar a todo lo que conlleva explotación y consumo animal. Total. Muchísimas gracias, Karen, por todo esto, por toda esta información. Y bueno, esperamos que te haya gustado mucho el episodio. A ti, persona que nos está escuchando, compárteselo a la persona que crees que lo pueda necesitar o en tus redes también para llegar a más personas con esta información. Esperamos tus mensajitos en @com.tofu y si quieres pedirle información a Karen sobre las terapias psicológicas, sobre información de psicología, la puedes contactar en... Yo estoy como Aida Solórzano con doble O al final. Súper. Pues bueno, ya sabes ahí cualquier información que quieras solicitar con ella sobre alguna terapia o información sobre salud mental, pues allí le mandas el mensajito. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en los siguientes episodios de este podcast desde una isla desierta donde cada vez somos más y más personas. Hasta luego. Bye.